Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Mucha información tenemos sobre este tema que justamente la semana pasada estábamos tratando cuando el viernes se conoció una nueva noticia. Otro muerto, un enfermero en Palermo. En el lugar encontraron además 100 ampollas de fármacos de uso hospitalario. Y enseguida surge la pregunta, ¿tiene relación esta muerte con la del anestesista del hospital Rivadavia días atrás? ¿Estos fármacos que encontraron son parte, digamos, de esto que ha desaparecido en los distintos hospitales? Son cuanto menos la misma droga, Mariana. Propofol, fentanilo y por lo menos 15 sustancias más que tenía este enfermero que hacía un mes que estaba en la ciudad de Buenos Aires buscando trabajo. Pero la noticia de último momento tiene que ver con un testimonio que fue presentado por la Asociación de Anestesistas al Ministerio Público Fiscal, fue adjuntado al expediente y es revelador. Esto es da un vuelco no a la causa. Que no se conoce no se hasta conoce. ahora. En exclusiva tenemos entonces este testimonio de una persona que aportó información. Mucha información aportó y más que información, lo que tenemos acá es una confesión, Mariana. Nosotros, con lo que habíamos contado la semana pasada, podíamos dar por bastante probado que había personas, médicos, anestesistas, que robaban ampollas de productos, de sustancias que eran de uso hospitalario y la utilizaban en fiestas clandestinas, los famosos viajes controlados o para consumo personal. Todo eso surgía de las evidencias que había recolectado la justicia. Lo que nosotros no sabíamos, y ahora sí sabemos, es que una de las residentes del hospital Rivadavia había declarado de manera interna en la Asociación de Anestesistas y esa declaración fue presentada en la justicia. Ah, ¿y cuándo declaró ella? Esta declaró a principios de marzo. Miren, ¿hace cuánto que se conoce O sea, que esto? declaró cuando encuentran muerto algunos días después de que encuentran muerto al anestesista. La Asociación de Anestesistas empieza una investigación interna, un sumario interno, y en ese sumario interno la citan a esta médica y le empiezan a hacer preguntas. Eso quedó registrado y después lo presentaron en la justicia. ¿Qué dice? Revelador. Vamos a escuchar entonces. Primer dato. Dijo que utilizó medicamentos del hospital para consumo personal. Fuerte, porque ya estamos hablando de una confesión. Y esto es solo el arranque. O sea, cuando en la charla le preguntan por esta situación, ella dice, sí, nosotros robábamos. Recordemos que la medicamentos. La muerte del anestesista fue el 20 de febrero, creo, aproximadamente. El 23 de febrero. 23 de febrero, y esto sucede a principios de marzo, o sea que ella quizás se vio acorralada en cuanto... Y no le quedó otra. No le quedó otra, o quiso justamente alertar sobre algo que estaba sucediendo. Yo creo más que no le quedó otra que confesar, porque la habían citado y le habían empezado a hacer preguntas y ella no tenía otra situación que empezar a hablar. Estamos hablando después de la primera muerte del anestesista. Del anestesista, la muerte del 23 de febrero, la citan a declarar a la Asociación de Anestesistas y en la Asociación de Anestesistas ella empieza a contar eso que forma parte de un sumario interno, después se da en la justicia. Bien. Acaba de mencionar a una persona y dice, conocía a Fini y consumían juntas. ¿Quién es Fini? Es Delfina, la mujer que nosotros contamos que habían echado del hospital italiano por robarse justamente sustancias que estaban bajo control. Esta chica que ha circulado sus fotos durante todos estos días, ¿no? Totalmente. Rubiecita, que inclusive hay fotos donde está enchufada a la vía, casi ¿no? Como si fuese gracioso o algo cómico. Y que ¿no? Tiene la vía al lado con otra amiga, como si estuvieran compartiendo ese momento. Totalmente. Entonces ya tenemos la confesión de que había una persona que extraía y que además lo hacían en conjunto y que consumían en conjunto. Que esto es lo más grave de todo. Ella, perdón, esta chica que es este testimonio, la que declara. No hemos dicho su nombre todavía, no sé si se puede decir. El de pila, Chantal. Chantal, ella trabajaba en el italiano. En el Rivadavia. En el Rivadavia. Pero era amiga, porque habían creo que estudiado juntas con esta mujer, Delfina, que trabajaba en el italiano. Robaban del Rivadavia y del italiano. Correcto. Reconoció consumir drogas de uso recreativo. Esto ya es aparte de lo del hospital. O sea, además consumían sustancias como cocaína, tusi, exactamente. Otro tipo de drogas, además de las intrahospitalarias. Un testimonio donde hablaban de este grupo que consumía tusi permanentemente, ¿no? Absolutamente. O sea, que hablaban de ella. Confirma que sustrajo drogas del hospital y aseguró que el consumo fue fuera del ámbito institucional.
¿Qué quiere decir esto? Sí, nosotros consumíamos lo que robábamos, pero no lo consumíamos en la guardia. No lo consumíamos adentro del hospital. Vamos a decirlo de otra forma, no nos inyectábamos en el hospital. Lo hacíamos afuera del hospital. Lo aclara porque hay dudas de Lo aclara porque hay dudas. dentro del hospital, ¿no? Totalmente. Ya si faltaba algo era esto. Esta parte es muy importante porque vos mencionabas y hacías muy bien hincapié, Mariana, en que esta declaración se conoce después de la muerte de Alejandro Salazar, Claro. del anestesista. Y ella lo menciona. Dice que consumió Propofol con Alejandro y reconoció que eran amigos. O sea, ya está hablando acá. Vieron que en un primer momento la muerte de Alejandro Salazar se dudaba si había terceras personas, si había alguien más, si alguien lo habían obligado. Si lo habían dejado muerto ahí. Si lo habían dejado muerto ahí. Acá reconoce y dice, yo consumía con él. O sea que era parte quizás de esas fiestas también, ¿no? Puede ser. Es más, la justicia duda si Alejandro Salazar estaba o no solo al momento de consumir. Una de las sospechas es que pudo haber, o que podría haber estado una mujer con él, que a la mañana siguiente, cuando se despierta y ve esa situación, huye del departamento sin forzar nada, simplemente abriendo la puerta y escapando. Y podría haber sido tranquilamente esta misma persona. Podría haber sido tranquilamente, no lo sabemos. Sí sabemos fehacientemente esta declaración. Consumían juntos. Dijo que Fini y Alejandro no coincidieron en ninguna reunión. No dice que no existían las reuniones, las fiestas. Cuando habla de reunión habla de fiestas. Dice que ellos no coincidían, estos que eran amantes. ¿Por qué dice esto? ¿Te acordás que yo te dije que Delfina, alias Fini, había denunciado por abuso sexual a Alejandro? Exacto. Ella acá lo que trata de hacer, entiendo, es desligar al anestesista que fue echado del italiano de el posible abuso sexual. Exacto. Dice, no coincidieron en ninguna fiesta. Con respecto al que fue echado, no a la víctima. Al que fue echado, exactamente. Exacto. Delfina. O sea, uno de los médicos que era responsable de este área tenía una relación además con Delfina. Pero ella dice acá, no estaban juntos en las fiestas, porque Delfina sí dice, estábamos juntos y me abusaba sexualmente porque tenían relaciones conmigo cuando yo estaba dormida. Claro. Es un entramado muy complejo, muy complejo, pero que tiene un trasfondo delicado para todos nosotros, que después teníamos que ir a atendernos con la persona que hacían todo esto. Esto lo dijimos el otro día, es una olla que se destapó y no sabemos dónde termina, porque realmente, o sea, el viernes una nueva muerte, ¿no? No sabemos si está relacionado o no, pero bueno, vaya casualidad. Vaya casualidad, ¿no? Con todas las mismas ampollas que se están denunciando. Y de golpe empiezan a aparecer testimonios. Esto es enorme y no sabemos cuánta gente está implicada, cuántos hospitales, cuántas autoridades, ¿no? del ámbito de la salud. Y de hecho, te voy a contar, Mariana, ahora una tercera muerte que se está investigando de una anestesista que creen que también pudo haber pertenecido al mismo circuito, por llamarlo de alguna manera. ¿Una tercera muerte? Una tercera muerte que se está investigando. Que podría también... Seguimos con la declaración de Chantal. Entonces. La última vez, dice ella, la última vez que consumí cocaína y micropunto, acá no sé qué es micropunto, sinceramente. Unos cartoncitos. Ok, no lo sabía. Una droga, no sé muy bien, pero es algo así. Fue en enero de 2026, o sea, este año, en Colombia junto a Fini. O sea, acá lo que están diciendo es, somos personas adictas, consumimos, además de lo que sacamos del hospital y lo inyectamos, además consumimos cocaína, droga rosa y otro. Fini, ¿en qué área trabajaba del hospital? Era residente, era residente, exactamente, residente de tercer año, que cuando se descubre esta situación, la terminan echando a uno y echando a otro, echando a los dos. Y en paralelo avanza la causa judicial. Alguien me decía, esto está adjuntado al expediente, pero lo que va a hacer la justicia muy probablemente es llamar a declarar, no sabemos en calidad de qué, para ver si reafirma esto que está, porque esto no está hecho en la justicia. Esto está confesado o declarado de manera interna en la asociación. Claro, porque hay que recordar, Martín, Mariana, que la Asociación de Anestesistas tiene una suerte de, si se quiere, espacio de escucha a personas que eventualmente puedan llegar a tener una situación de adicción. De hecho, recordemos... Es bastante común. Claro. Bueno, a ver, hablando con el abogado, el doctor Jerome, de la asociación, él dice, digamos, no advierten que sea efectivamente común, lo que dicen es nosotros lo hacemos, tenemos esas instancias justamente porque
El acceso es fácil. El acceso es fácil y son drogas, bueno, que tienen este tipo de consecuencias. De hecho, recordemos, Martín, Mariana, que lo que se hace también dentro de la asociación es llevar adelante testeos, ¿no? Que son testeos, en este caso una de ellas, ¿no? Random, pero claro, se hacen muy esporádicamente. La argumentación es que se hacen esporádicamente porque son realmente muy caros, muy onerosos y que esto es algo que la asociación lo da como servicio a la comunidad. Lo cierto es que ¿por qué los hacen ellos y no otras especialidades médicas? Bueno, pero es una pregunta que queda ahí, ¿no? En el tintero. Es tremendo pensar que realmente, no sé, que es algo que deberían hacer en todos los hospitales antes de que nos operen, por ejemplo. Lo que ¿cierto? pasa, O sea, a mí me quiero comentaba, test Mariana al me señor que me va a comentaba anestesiar. que lo difícil de estos testeos es, por ejemplo, en las urgencias, quizás no está el anestesista y lo llaman, viene una urgencia y viene en el carácter de esa urgencia, entonces no le hacen un testeo de nada. Esto es tremendo y es muy importante llegar al meollo de la cuestión porque genera una alarma en la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Nosotros no podemos ahora estar con este miedo de que no van a Cuando te vas a anestesiar y no anestesiar. sabes, claro, quién es la persona, qué le pasa si viene de estar poniéndose propofol toda la noche, que es finalmente lo que estamos Y viendo. aparte no somos nosotros los que tenemos que preguntar, che, ¿te drogaste, Somos no te nosotros. drogaste? Es el sistema de salud que tiene que darnos la tranquilidad. Y de que esas ampollas no se salgan de donde tienen que Pero estar. es mucha gente la que se droga, No, está bien, Mauricio, Digo- pero ellos tienen acceso y ellos tienen nuestras vidas en sus manos. Sí, claro. Pero también lo tiene un conductor. Bueno, Bueno, pero En el colectivo, los conductores les un hacen chofer de testeos. taxi. No, A los no conductores, hacen bueno, nada, se no hacen supone nada. que la CNRT debiera hacer No testeos. le hacen a nadie. Está bien, se supone que la CNRT debiera hacer testeos. A Han diferencia de lo que hecho pasa acá. Digo, pero ahora, digo, si vos me decís que hay un departamento dedicado a hablar con posibles víctimas de adicción dentro de lo que es el círculo de anestesistas, o sea que es algo que Ahora, Está bien, recurrente. el tema de los anestesistas también es un tema muy delicado, porque la Asociación de Anestesistas nuclea a los anestesistas. Los que no quieren estar adentro de la asociación y van por afuera, generan disputas y peleas. Por eso muchas veces los anestesistas son los únicos que cuando hacen huelga te paran el quirófano, todos los demás no. Esto hace que aquellos que están afuera arman especies de SRL, de anestesistas fuera de la asociación y se enfrentan permanentemente Ah, con yo pensé denuncias. que era obligatorio estar en esa asociación. No es Ah, obligatorio. como el Es obligatorio manu militare, porque vos sos Mater Dei, o arreglás con, ellos te dicen, o arreglás con la asociación de anestesistas, valores y todo lo que nosotros cobramos y cómo pagás y cuándo. ganan Supone bastante más que los que incluye la seguridad de quien Está te está bien, pero anestesiando. si vos, Mater Dei, no querés contratar con ellos, tenés un médico anestesista al lado que te cobra un poco menos o que viene a otra hora o lo que sea, o se quiere hacer el test, la asociación te dice, no, si no contratás a él, no tenés a ninguno. Y después, o sea, no es tan, es una práctica bien compleja la del anestesista. Sí. Y no me extrañaría que detrás de esto esté larvando algún tipo de problema de esos. Digo, o por un lado o por el otro, porque los anestesistas dicen que aquellos que no están dentro de la asociación de anestesistas son unos chantas. Y los que están fuera de la asociación de anestesistas dicen que son una mafia que no les permite trabajar. Y en el medio si no están ahí nosotros, ¿no? En el medio En el medio nosotros somos Absolutamente la camilla. atónitos frente a esta situación en donde se están muriendo los anestesistas por ser adictos a Sí, igual propofol. acá, Y hasta encima ahora, pudiendo matar a gente. hasta ahora Perdón, Betancourt no era anestesista. Ahí enfermero. voy. Era enfermero. El del viernes, Exactamente. la última víctima. Que hacía Mariana, además, un mes que estaba en la ciudad de Buenos Aires, Nada. entrerriano, De igual a igual. buscando trabajo, y de repente ese arsenal adentro de su casa. Sigo acá el testimonio de su propia hermana en declaraciones Que no periodísticas cree que que- dijo, ¿cómo es posible? Mi hermano estaba buscando trabajo, repito, apenas conocía a determinada gente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, retomando esto de los consumos están creciendo de manera exponencial. Voy a dar un ejemplo, por favor, sin estigmatizar, porque hay consumos transversales en todos los espacios de la sociedad y a toda hora. Pero, por ejemplo, en materia de ocio o de diversión, prácticamente no hay fiesta nocturna hoy, y ni hablar de determinadas fiestas vinculadas a la música electrónica, que no tengan altos índices de consumo. Luego, por supuesto, ahí el delito es nunca el consumo, sí la comercialización, y en todo caso se investigará o no. Me refiero al consumo propiamente dicho. Y además las drogas se van sofisticando y mucho. Por eso, entonces, frente a la situación de que el consumo aumenta todo Sí, el tiempo. Sí.
y hay un montón de gente que consume, que tiene acceso A esas drogas. a esas drogas de manera fácil, a esas y a otras. Porque Ahora- encima, o sea, el propofol y todo eso no son drogas que pueda acceder cualquiera. No, No. casi Esta es la nadie cosa te de- Por dice, eso. pero casi nadie. Son de Sí. consumo Esta foto- hospitalario. ¿Ustedes se dan cuenta la cantidad que tiene ahí? Sí. O sea, si lo allanaban vivo, iba preso este hombre. Esto es lo que se encontró Por eso. en la casa de... Sí, me gustaría saber si queda algo del testimonio de... No, eso es todo. Eso Es es todo todo. lo que Porque dijo. entonces, si vamos a entrar en esto, tengo un montón de preguntas para hacer con respecto a esto. Porque la familia no cree que él ni que consumiera, ni que se pudo haber suicidado, ni totalmente. nada. Y dicen algo que es bastante coherente, que no sé después que habrá dicho la justicia y la investigación con respecto a esto, que una persona no se puede poner las 4 ampollas de propofol solo porque en la primera ya está dormido. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo que sí dicen acá es que él no tenía una vía colocada, sino que se había inyectado, que entiendo aparentemente hay una diferencia, que él se había inyectado el líquido y por eso tenía la lesión en el pliegue del codo y que después por eso se encontró la inyección al lado del brazo. Eso es lo que dicen de la investigación. Ahora, también es cierto que es mucha droga como para Mucha que se la pueda cantidad. administrar él solo. Por supuesto. Y aparte que no tenía una situación económica él tan holgada como para pensar, digamos, que estaba metido en este negocio, Estaba Que- trabajando de algo que no corresponde, pero estaba, yo sé, lo sé de muy buena fuente, estaba tratando de hacer dinero de otra manera. Sí, entiendo. Sí, de otra manera, no importa cómo. O sea y además de ser un consumidor, repito, esto es muy importante. Esa cantidad da cuenta de, en todo caso, ser un eslabón de una cadena infinitamente más larga. Claro, si él, que no tenía quizás Sí. un rol tan protagónico en esta red, si existiera, Sí. tenía toda esa cantidad. Tenía 14 sustancias distintas. Imagínense, claro. Bueno, la 14 familia sustancias distintas. sospecha que esto no era algo que tenía él, sino que fue plantado. Que le pusieron Pero, toda la ¿con qué droga fin? ahí. Bueno, no lo Bueno, sé. sí, la familia Ah. dice, él escuchó, él sabía de más, escuchó algo que no debía, la amiga misma dijo, ¿no? O sea, él Pero está alguien va a muerto venir con toda esa, sigamos esa hipótesis. Viene alguien con todas esas Sí. ampollas, lo mata inyectándole y después las deja todas ahí y se Bueno, va. es la ¿Con búsqueda qué de fin? un perejil. Podría ser la búsqueda de un perejil. perdón. Es un eslabón demasiado débil en una cadena que claramente es más grande. Una persona sin trabajo recién llegada a la ciudad de Buenos Aires. Y justo Enfermero, 2 ni días tan después de siquiera que es sale el anestesista. tema en los medios. Exacto, perdón, Porque y aparte fue enfermero. enseguida. Fue el 3 de abril. Enfermero, como dice Luciana, perdón Mariana, enfermero, digamos, no un médico anestesista, no alguien que corta el bacalao hablando en criollo en esos espacios. El eslabón más débil, claramente. Y llama la atención, Claro. fue justo después de que se da a conocer toda esta información. La verdad que es muy llamativo. De no hablar de este tema salimos a encontrar otro cuerpo más el Médicos viernes. muertos Una por ahí. locura. Este era Eduardo Betancourt. Tenía 44 años, Mariana, era de Gualeguaychú. Estaba hace un mes nada más, no tenía trabajo, como bien decía Franco. El lunes 30 de marzo es la última comunicación con la familia. A partir de ahí no tiene más contacto, por eso es que deciden llamar al 911. ¿Cómo lo encuentran? Sentado en la silla, con el brazo extendido y una lesión, como les decía, en la parte opuesta del codo. Una inyección y ampollas de un montón de drogas, de 14 drogas distintas, entre ellos, por supuesto, el propofol, fentanilo y otras drogas que creen que es lo que lo mataron. Él tenía acaba de salir un comunicado de la Fiscalía donde dice que él tenía una cardiopatía leve, pero que él no, Sí, claro, no lo frente a esta sabía, y situación. frente a esta situación lo llevó a la muerte. Pero lo que es cierto es que tenía el pinchazo, tenía también lesiones en la pierna, en el pie, compatibles con otras vías que se ha puesto, evidentemente. Por eso, Claro, como que no era la primera vez. como que no era la primera vez, y además la Fiscalía descarta la participación de terceros. La policía, en realidad. La Claro. policía dice acá no forzaron la ventana, no forzaron la puerta. También es entendible para la familia, ¿no? Muy difícil aceptar toda esta realidad de golpe. La muerte Claro. de él, en las circunstancias en que muere, en el medio de una semana en la que se está hablando de todos estos faltantes en los hospitales, que ¿de cuánto es? O sea, ¿cuántas imposible. ampollas faltan? Porque Y ellos es- tienen que saber cuánto. Tienen que saberlo porque eso está en stock. Ahora, O relativo, porque también hay un dato que es bastante escalofriante, que tiene que ver con que, más allá de la cantidad de ampollas que supuestamente tendrían que poder ser rastreadas, y ahí se abre una mega ventana, porque en la Argentina no hay no hay legislación que establezca o algún tipo de regulación que establezca que hay que tener un traqueo, ¿sí? La trazabilidad de este tipo de medicación, a diferencia de otros países donde efectivamente sí la hay.
Pero, por ejemplo, ¿no pueden saber si las ampollas que estaban en la casa de Eduardo, la última víctima, son del mismo lugar de las que eran la anterior víctima Salazar? Por lo que yo tengo entendido, tiene una trazabilidad. Tienen una trazabilidad, pero fíjate... ¿Pueden saber si tienen el mismo origen, si son del mismo hospital? Si son del mismo hospital, lugar? sí. Sí, tienen, claro. por lo Sí, que claro. yo escuché hoy, hablando con un toxicólogo, lo que decía es, tienen una trazabilidad de la partida Exacto. Original, sí, pero no de cada ampolla, Claro. sino del lote. O sea, es mucho más genérico. El lote es una cosa más genérica, más gruesa. Cada una de las ampollas, te digo lo que hablaba hoy con un Pero con un esas toxicólogo. ampollas deben pertenecer a un lote que tienen... Y ese lote debería estar Exactamente. identificado Pero en qué fíjate hospital este está. detalle, que No, ese que lote está y tiene que estar claro Sí. Claro. quién sacó cada una de Está las bien, ampollas pero- del lote. claro. Por eso tenés trazabilidad. Es cierto, no tiene una patente, un número de patente O un cada QR ampolla, como tienen en otros países. pero vos traes 24 ampollas, vos tenés que llegaron 24 ampollas y quién sacó Sí, cada pero una de las fíjate este 24. detalle que me parece si súper aparece esa importante. ampolla vinculada al hospital, está claro que se sacó de un Exacto. lote. Claro, pero total. fíjate lo que está pasando, o por lo menos esto lo contábamos el fin de semana en A24. Hospitales, no solamente hospitales privados, sino también hospitales públicos, donde aparecen, y he visto las fotografías, investigación periodística, donde aparecen en los baños descarte de ampollas. Y entonces, ¿qué sucede? No solamente se utiliza la ampolla, ponele que a lo mejor se sacan 3 ampollas, te doy un ejemplo así genérico. Queda un poquito de cada una. Exacto, entonces, ¿qué hacen? Con una jeringa extraen el resto, con lo cual esto implica posibilidad de contaminación y demás. Bueno, y eso lo terminan utilizando.